Bueno, cordial saludo. En el presente video vamos a realizar el siguiente cajero automático, el cual va a permitir autenticar a un cliente en el sistema y ese cliente podrá realizar las siguientes operaciones. Podrá consultar el saldo de su cuenta, hacer retiros, solo si el saldo es mayor a la cantidad solicitada y claro, cabe resaltar si tenemos fondos suficientes y además de ello si no supera el tope diario de retiros establecidos por el banco, que son 2 millones de pesos diarios. Aquí he extraído la información y he detallado cada uno de los requisitos que vamos a tener en cuenta. Entonces, los retiros sería solo si el saldo es mayor a la cantidad solicitada y si no supera los 2 millones diarios establecidos por el banco, ¿no? Y además cabe resaltar que por cada retiro máximo serán 600.000 pesos. En otra parte tenemos la transferencia entre cuentas del mismo banco. Para ello vamos a validar que la cuenta exista. Por otra parte, vamos a asignar puntos a cada una de las cuentas por defecto y esos puntos se podrán canjear y pasar a pesos. Entonces, por cada 10 puntos es igual a un peso. Es decir, que si tengo 100 puntos, serían 10 pesos. Entonces, teniendo en cuenta ello, vamos a realizar el programa. Bueno, antes de eso, les voy a mostrar el siguiente diagrama de clases, el cual se pasó a la codificación, es decir, aquí ya tengo codificado el proyecto y este sería básicamente el diagrama de clases de este proyecto. Entonces, tenemos una cuenta y esa cuenta tiene una relación de agregación con el banco, el cual establece que la cuenta puede tener un banco y ese banco puede tener una a muchas cuentas. Por otra parte, tiene una relación de composición con la clase retiro. Esa cuenta puede tener de 0 a muchos retiros y ese retiro pertenece a una cuenta. Por otra parte, podemos ver que el cliente tiene una cuenta y esa cuenta pertenece a un cliente. Entonces, así es como establecimos para este ejercicio. En llegado caso de que borremos un objeto de la cuenta, se va a borrar también el cliente y también los retiros que éste tenga, ya que lo vamos a programar de tal manera que tenga una relación de composición. Y en llegado caso que borremos el objeto de la cuenta, no va a afectar nuestra clase de banco. Es decir, si almacenamos esa cuenta en esta lista que establecimos en esta clase, no me va a afectar nada, ya que tenemos una relación de agregación. Entonces, teniendo en cuenta esto, cabe resaltar que aquí voy a iniciar sesión teniendo en cuenta los datos de estos atributos de la clase cliente, el número de documento y la contraseña. Por otra parte, la cuenta tiene también un atributo clave. Esa clave podría funcionar como la clave transaccional, es decir, cuando ya va a hacer un retiro, validar con la clave transaccional y no con la que vamos a hacer inicio de sesión. Actualmente, actualmente solo iniciamos sesión con esta contraseña. Entonces se quedó como este módulo libre para poderlo realizar, pero ya vamos a pasar el código y les mostramos cómo quedó entonces. Bueno, aquí ya ejecuté el programa en una aplicación de Windows Front y cabe resaltar que en este proyecto se está utilizando métodos, está utilizando el paradigma orientado a objetos y eventos. Vamos a hacer uso de la herencia, excepciones y polimorfismo. Entonces vamos a usar varios términos en este proyecto. Entonces aquí iniciamos sesión, vamos a iniciar sesión para ello. Cabe resaltar que por cada botón que hagamos clic, se ejecuta un sonido simulando este cajero. Entonces yo he creado una lista donde he guardado los objetos que voy creando. Es decir, creo un objeto cliente y ese cliente lo agrego a una cuenta y esa cuenta la agrego a la lista que está en un banco, ¿sí? Esa lista va a ser una simulación de una base de datos, es decir, va a ser mi simulación de persistencia de datos. Entonces, de esta manera yo voy almacenando temporalmente en la memoria los datos con los que voy a ir trabajando y los voy a ir modificando sobre la marcha, mientras esté en ejecución el programa. Entonces voy a entrar con este cliente que tiene este número de documento y tiene la clave 123. Cabe resaltar que si ingresamos algún dato mal o nos queda faltando algo, el sistema lo validará y retroalimentará mediante una ventana modal. Es decir, aquí digamos la clave es 123, va a poner 123, 123, me dice que el documento es incorrecto, entonces va a poner el correcto ya que y también si ponemos una letra acá, pues va a decir que el documento es incorrecto, ¿no? La idea es dejar en claro que el sistema valida todo tipo de posibles
errores que puedan presentarse. Entonces, ya teniendo aquí, ya iniciamos sesión, entonces ya teniendo la interfaz principal donde vamos a poder hacer la consulta de saldo, retiro de saldo, transferencia y canje de puntos, entonces vamos primero que nada a consultar el saldo. Tenemos 2.300.000, entonces tenemos 2.300.000 y tenemos 100 puntos, así es como lo establecí en su valor inicial. Podemos ver aquí que aquí están los 2.300.000. Este es el número de cuenta. Aquí consultamos el número de cuenta. Podemos ver que es el número de cuenta. Esta es la clave transaccional, aunque no la vamos a usar en este ejercicio. Sin embargo, la definimos y tenemos la cantidad de puntos establecida. Le establecí 100 puntos. Entonces, vamos a proceder a hacer las operaciones con estos valores. Vamos a canjear primero que nada los puntos. Si digamos aquí llego a poner 22 puntos, esto me dará un error ya que no es un múltiplo de 10. Entonces, tenemos que redimir puntos que sean múltiplos de 10 para que no nos dé inconsistencias al momento de redimir, ya que por cada 10 puntos se da un peso. Entonces, vamos a redimir totalmente los puntos, aunque voy a hacer otra prueba, voy a poner 99 y verán que no me permite. Y al igual que si pongo una letra, valida que no se permite esa letra y solo se permiten números enteros. Entonces voy a redimir ahora sí los 100 puntos. Y me debería dar 10 pesos. Entonces ahí tenemos los 10 pesos y ahora consultamos el saldo y tenemos los 10 pesos como podemos ver. Consultamos los puntos, ya no tenemos puntos y si tratamos de canjear más puntos, me va a decir que puntos insuficientes. Eso sería por esta parte. Entonces ahí ya tenemos completado este módulo de los puntos. Vamos a hacer retiros. Entonces tener en cuenta que máximo se pueden hacer 600.000 pesos. Entonces para validar ello vamos a seleccionar otro valor y voy a ponerle 700.000 pesos. Vamos a poner 700.000 pesos. Damos enter y nos dice que la cantidad máxima por retiro son 600.000. Ahí ya validamos esa parte. Entonces vamos y consultamos el saldo para ver que no nos descontó. Entonces podemos ver que no nos descontó. Ahora sí vamos a hacer las pruebas bien. Vamos a retirar lo máximo que nos permite el cajero, que son 600.000. Entonces ya retiré 600.000, consultamos saldo, podemos ver que ya me lo descontó. Entonces la idea es ahora validar, la idea es ahora llegar a los 2 millones de retiros diarios y ver si nos permite el sistema. Vamos a validar de que no nos va a permitir retirar más de 2 millones. Entonces vamos a hacer otro retiro de 600.000 pesos. Ahora consultamos, podemos ver que lo descontó. Seguimos haciendo otro retiro, ya iría 1.800.000 en retiros. Por lo tanto, si tratamos de... Vamos a hacer otro retiro de 200.000. Ahora consultamos y nos queda 300.000. Por lo tanto, ya llegamos a lo máximo, al tope máximo, por decirlo así. Por lo tanto, si tratamos de retirar 50.000, el sistema no nos va a permitir y va a decir que ya superaste el tope diario de retiros. Entonces, esa sería ya estaría validada la otra regla que era por cada retiro máximo 600.000, también la de si no supera los 2 millones diarios, también está la que si no supera la cantidad solicitada, bueno, vamos a ahora validar si el saldo supera la cantidad solicitada, es decir, vamos a tratar de retirar, bueno, vamos a volvernos aquí con la tecla cancelar, devolvemos al inicio, a la acción anterior, entonces aquí consultamos, tenemos 300.000, pero ya no podemos hacer más retiros con esta cuenta, ya que iba a intentar bueno, miren, aquí estaría fondos insuficientes, ¿listo? Es decir, no me permite retirar más allá de lo que tengo. Entonces ahí estaría validado ya, aunque se intentara retirar así sea 50.000, que sí dispongo de ellos, pero no los puedo retirar ya que llegué al tope máximo. Entonces ahí estaría validado la parte de los retiros. Vamos a hacer entonces transferencia, vamos a hacer una transferencia. Primero miramos el número de cuenta que tenemos. Ahora vamos a hacer una transferencia de cuenta. Entonces vamos a transferir dinero, pero mejor consultemos el saldo que tenemos actualmente en la otra cuenta. Vamos a consultar mejor cuánto tenemos en la otra cuenta. Entonces vamos a ver, vamos a consultar, vamos a iniciar sesión con este usuario que tiene este número de documento y la contraseña es 123. Entonces vamos a entrar. Este usuario yo lo inicialicé para que tuviera 1.200.000, como lo pueden ver acá. Tiene 200 puntos. Entonces vamos a
proceder. Ahí podemos ver que tiene 200 puntos. Vamos a retirar entonces con este usuario 200.000. Bueno, esta opción ya la validamos de que retira según lo que el usuario pueda hacer, pueda retirar. Aquí tenemos 1.000.000, ya que retiramos 200.000. Vamos a transferir ese millón a la otra cuenta, a la cuenta donde acabamos de iniciar, a la cuenta donde iniciamos anteriormente, que dejamos como 300.000. Entonces, vamos a transferir 1.000.000, vamos a transferir todo el dinero. Entonces aquí, si yo me llego a equivocar en este momento, si yo pongo un 9 y ese no es el valor que quiero, pues limpiamos con la tecla clear. Entonces vamos a poner 1.000.000. Ahí tendríamos 1.000.000, listo. Vamos a darle enter. Ahora ponemos el número de cuenta. El número de cuenta yo lo definí en este parámetro. Y si recordamos, nosotros consultamos dicho número de cuenta. Entonces, bueno, este sería el número de cuenta de la sesión que hicimos anteriormente. Entonces confirmamos y nos dice que se realizó exitosamente la transacción. Entonces confirmamos y podemos ver que ya no tenemos ese saldo, ya se nos fue. Y si tratamos de hacer otra transferencia, aunque no tenemos el saldo suficiente, no lo va a permitir el sistema. Entonces, eso sería por este módulo. Damos aquí en cancel para volver a la acción anterior. Entonces ahí ya estaría validado esto, allá estaría validado la consulta de saldo, los retiros, las transferencias y el canje de puntos. Entonces vamos a cerrar sesión y a iniciar sesión otra vez en la anterior cuenta. Vamos a iniciar sesión en la anterior cuenta para validar que realmente ese millón se transfirió. Entonces, bueno, cancelamos, consultamos el saldo y podemos ver que tenemos 1.300.000. Recordemos que esta cuenta haya retirado 2 millones y nos quedaron 300.000. Y si tratamos aún así de retirar, pues no vamos a poder. Entonces, de esa manera, con la lista, he almacenado los objetos y a esos objetos he modificado sus atributos. Por lo tanto, es una buena manera de simular una base de datos internamente. Entonces ya tendríamos esta parte solucionada. ¿Qué nos quedaría pendiente? Bueno, también validar de que el número, digamos, el número de la cuenta, es decir, el número de la cuenta al momento de transferir existe. Entonces vamos a hacer eso ahora con la otra cuenta, con la que hicimos inicialmente una transferencia. Entonces vamos a hacer la transferencia a esa cuenta, vamos a devolverle el millón. Voy a devolver el millón a esa cuenta, seleccionamos otro valor y escribimos el millón. Entonces ahí estaría el millón, listo. Bueno, damos enter y voy a poner un número de cuenta erróneo. Vamos a poner un número de cuenta erróneo, aunque sabemos que es este. Es 1, 2, 3, 4, 5. No, mentira, sería este, porque este es el del usuario en la sesión. Entonces, este sería el número de cuenta del otro usuario. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. Y voy a poner un dato errado, para que vean que si valida el sistema que la tarjeta no fue encontrada. Entonces, borramos para poner, bueno, le di cancelar, debí darle clear para limpiar el botón, el campo del input. Pero bueno, aquí limpiamos. Me equivoqué. Vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. Ahora sí damos enter. Bueno, tener en cuenta que este es el monto a transferir. Entonces el monto a transferir sería 1.000.000. Listo, entonces sería 1.000.000 y ahí lo tenemos listo. Ahora sí damos enter. Y ahora sí ponemos el número de la tarjeta, que era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0, listo. Entonces ya pues valíamos anteriormente que si ponemos uno errado pues no lo va a permitir y aquí realizamos exitosamente la transacción. Entonces listo, guardamos, consultamos y vemos que ya no tenemos el 1.300.000, cerramos sesión, vamos a consultar en la otra cuenta, recordemos que era esta. Ponemos la clave, entramos y consultamos el saldo y podemos ver que tenemos otra vez el millón que habíamos transferido. Entonces ahí estaría funcionando el sistema. Eso sería todo. Ahora vamos a verlo a nivel del código. Entonces vamos a cerrar sesión y a mostrar a nivel de código cómo funciona todo. Entonces, vamos a ir. Entonces, listo.
Listo, entonces vamos a iniciar principalmente por el modelo de clases. Los he separado en distintos proyectos. Tengo un proyecto donde está digamos que mi modelo de clases y la otra donde están todas las vistas, o sea, todos los formularios. Entonces aquí vamos al banco, vamos primero que nada al banco. En el banco tenemos una lista que es estática y es pública a su vez. En esa lista vamos a ir almacenando cada una de las cuentas que vamos creando. Entonces, también tenemos una variable de retiro diario, el cual es el máximo, el tope máximo que permite el banco en retiros diarios a cada una de las cuentas. En este caso sería 2 millones, la inicial es en 2 millones y tenemos un método estático para agregar cuentas a mi lista. Entonces, y le pasamos por parámetro un objeto cuenta que será agregado a una lista que también tiene un objeto cuenta, ¿no? Almacenará solo objetos de tipo cuenta. Entonces, bueno, vamos a la del cliente, vamos a la clase del cliente. Por aquí podemos ver que tenemos tres atributos, el nombre, el número de documento y la contraseña, los cuales uso para hacer el inicio de sesión. Tenemos el constructor que las inicializa. Por otra parte, tenemos este método login, lo que hace es recorrer todas las cuentas que están en la lista del banco, las que le acabo de presentar, y básicamente empieza a comparar por cada una de las cuentas por cada una de las cuentas se empieza a comparar que el número de documento del cliente que está en esa cuenta sea igual al número de documento que le envió por parámetro, al igual que la contraseña. Entonces, como recordemos que en nuestra clase cuenta, es decir, aquí tenemos el diagrama de clases y todo, aquí hemos definido que tenemos un cliente, un objeto tipo cliente, y ese cliente tiene estos datos. Entonces, como ese cliente tiene estos datos, vamos a acceder desde la cuenta. Vamos a acceder con los métodos get al número de cuenta, digo al número de documento y a la contraseña. Entonces, eso es lo que estamos haciendo prácticamente aquí. Cuenta.cliente.número de documento. Entonces, recordar que este es el método get. Entonces, si es igual al número de documento que le mandé por parámetros y si es igual a la contraseña, al método get de la cuenta del cliente que se encuentra en mi objeto cuenta, si es igual a la contraseña que le mandé por parámetro, me va a retornar, va a entrar a Leaf y me va a retornar la cuenta que coincide. Es decir, va a buscar entre todas las cuentas la que coincida con los datos que le mandé en mis parámetros. Y al momento de que entra el return, se va a parar el programa. Es decir, en el primer return que él encuentre, lo va a retornar. Va a retornar un objeto cuenta, ya que aquí lo especificamos, que va a retornar una cuenta, un objeto cuenta. En llegado a caso que no entre al if, pues vamos a retornar nulo. Vamos a retornar esto nulo. Y ya por aquí definimos los métodos get y set. Entonces ahora vamos a la cuenta, la clase cuenta. Aquí ya podemos ver como tal la mayoría de los métodos que usamos. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos una lista que almacena objetos de retiro, de la clase retiro. Aquí almacenaremos cada uno de los retiros que la cuenta vaya realizando. Esto con el fin de validar después eh, la cantidad de retiros que hizo diariamente y con ello sacar el valor que retiró y ahí validar que los 2 millones no se hayan superado. En llegado caso que se superen, no permitirle al cliente más retiros. Entonces eso lo tenemos en esta cuenta retiro y aquí básicamente tiene los siguientes atributos. Tiene un objeto fecha, un objeto datetime que se llama fecha, el siguiente valor retirado y retiros diarios que servirá como ese historial de retiros que ha hecho el usuario. Tenemos el constructor que las inicializa y aquí estaría el método que se encarga como tal de validar o de sumar todos los retiros a mi historial y validar si ya superó el monto o no. Entonces, básicamente lo que hace es recorrer con el for each. Recordemos que el for each lo que hace es iterar hasta el último elemento de una lista o de una colección. Por lo tanto, esa sería la diferencia con un for. En el for establecemos hasta qué límite lo va a hacer y en el for each lo reconoce automáticamente dependiendo de la cantidad de elementos que tenga la colección o la lista que estemos usando. Entonces, aquí ya lo definimos y él reconoce cuántos datos o elementos tenemos y irá recorriéndolos cada uno. Y si alguno de ellos es igual a la fecha de hoy, es decir, a la fecha actual que ejecute yo el programa, es igual a la fecha que se almacenó en el objeto que yo creé, es decir, este objeto retiro fecha.date
Es decir, estamos diciendo que el retiro que está en esa lista, que al momento de que se haya registrado la fecha, va a ser igual a la hora actual. Entonces, si es así, es decir, si es, digamos, si es hoy, digamos, si es 19 del 05 del 2021, si es, esta sería nuestra fecha actual. Si el retiro que hizo el tipo en su momento era igual, pues entonces entre y me le sume la cantidad que él retiró. Recordemos que el valor retirado será esa variable donde almacenaremos el valor que retiró actualmente el usuario. Esto lo estamos usando aquí en la clase cuenta. Ahorita lo especificamos cómo lo usamos, ya que, ya que actualmente lo estamos mandando y usando en esta partecita. Ahorita lo mostramos detalladamente. Bueno, entonces, retiros diarios, recordemos que será esa variable que va a almacenar el histórico. Y el valor retiro, entonces será ese valor que al momento de su instancia fue la cantidad que retiró el usuario. Y accedemos a su método get y le sumamos esa cantidad que se retiró en su momento al historial. Ya cuando tenemos esa historia, en ese historial, ya recorrimos básicamente todos los, ya retiramos, ya recorrimos todos esos retiros y los sumamos a la variable del histórico. Cuando ya recorrimos todo ello, aquí tenemos una suma. Esta más igual a cantidad será ese parámetro que al momento de retirar nosotros, es decir, al momento de que nosotros vayamos a retirar, lo vamos a sumar. Esto con el fin de que, digamos, si tenemos 1.800.000 en retiros, entonces el usuario quiera retirar 400.000, es decir, aquí le sumamos, digamos, por ejemplo, 400.000 y este actualmente vale 1.800.000. Si le sumamos 400.000, entonces ya superaría los 2 millones. Entonces, para evitar que el usuario no trate de aprovecharse de esa situación, que se pueda acceder a los 2 millones, sumamos la cantidad antes de que se haga el retiro efectivamente. Y validamos si ese retiro, o sea, la variable de retiros históricos es mayor a lo que está en el banco retiro, es decir, al retiro diario, es decir, 2 millones. Recordemos que esto es un método, es una variable estática, por lo tanto no necesitamos hacer una instancia, ya que cuando definimos algo estático, ya definimos algo estático, es decir, no es necesario hacer una instancia del objeto para poder acceder a sus atributos, métodos o lo que hayamos puesto estático, ¿listo? Entonces, por eso le sumamos la cantidad antes de que en sí se haga el retiro, esto con el fin de que el usuario no llegue a aprovecharse de una situación donde tenga 1.800.000 en retiros y quiera retirar 400.000 más. Entonces, eso es para validarlo en llegado caso que el usuario realmente quiera retirar más allá de lo que tiene, más allá que superaría esa cantidad. Entonces, si llega a cumplirse eso, retornamos un falso. Y si no retorna nada, es decir, si nunca entra el if, entonces vamos a quitarle esa cantidad vamos a restarle esa cantidad que le habíamos sumado anteriormente para hacer la validación de los 2 millones. Si superó los 2 millones, entonces lo restamos para que pues se quede como el valor estaba anteriormente, ya que no se va a permitir como tal, no se va a permitir como tal ese retiro. Entonces, si no se permitió el retiro, entonces no debemos descontarle lo que no sea descontado, por decirlo así. Entonces, la cantidad y ya retiros diarios se volvería a mi variable normal y retornamos un true. Entonces, teniendo en cuenta esto, este método tope máximo yo lo estoy llamando desde la cuenta y tenemos lo siguiente. Tenemos el siguiente método retiro saldo que está en la clase cuenta. La clase cuenta básicamente tiene los siguientes atributos. Tiene una lista de tipo retiro, almacenará todos los retiros como lo mencioné anteriormente, tiene la relación de composición con el cliente, tenemos un saldo pues para definir un saldo inicial, tenemos el número de cuenta con esta clase, este tipo que es bin integer, y básicamente permite almacenar números arbitrariamente grandes, por eso usamos este tipo, y para poder usarlo tenemos que hacer una referencia a ello a la, a la siguiente, haciendo uso del siguiente namespace. Sería system.numerics.
pero para ello tenemos que agregar la referencia desde esta zona. Entonces toca agregar la referencia, aquí la tienen. Entonces serían simplemente agregar referencia, se van a ensamblados y buscan system.numerics. System.numerics. Y ahí podremos agregar la referencia si alguien lo desea usar. Y simplemente haces uso de la palabra reservada using y accedes a ello. Entonces listo. Este bin integer permite almacenar datos muy grandes. Entonces, bueno, tenemos la clave, que esta sería como una clave transaccional, aunque no la estamos usando actualmente, y los puntos. Entonces tenemos este constructor que inicializa nuestro objeto, va a inicializar esas variables, por decirlo así. Y bueno, tenemos el siguiente método que se llama retirar saldo y recibe por parámetro la cantidad. Entonces, aquí hacemos varias validaciones, ya que necesitamos que validar por todas partes que la cantidad retirada sea mayor a cero. Si no es mayor a cero, va a decir que no se permiten valores negativos. Si es mayor a cero, va a ser otra validación. Si la cantidad es mayor al saldo, es decir, si retiramos 400.000, teniendo 200.000, va a entrar a este if y va a decir que tenemos fondos insuficientes, ya que estamos tratando de retirar 400.000 cuando solo tenemos 200.000 pesos. Entonces, teniendo ese ejemplo, si llega a pasar esto, entra a este if y retorna esta cadena que es fondos insuficientes. También aclarar que aquí he dicho que va a retornar un string. Si no llega a pasar esto, es decir, que si el sueldo llega a ser mayor a la cantidad, entonces, que es como todo debería ser, entonces va a ser lo siguiente. Va a hacer otra validación si la cantidad es mayor al valor máximo establecido por cada retiro, es decir, 600.000, entonces va a retornar la siguiente cadena y va a impedir hacer el retiro. Atención, la cadena máxima por retiro es 600.000 pesos. Entonces, si se presenta eso, que la cantidad llega a ser mayor a 600.000, va a lanzar la siguiente alerta. Si no, es decir, si se encuentra en el rango disponible, entre el rango que está optado por cada retiro, entonces va a ser lo siguiente. He creado un objeto retiro con el constructor vacío, ya que para ello necesito acceder al método tope máximo. ¿Por qué es esto así? Porque por cada usuario que yo vaya creando, se van a crear un objeto para cada uno de ellos. Por lo tanto, ese objeto que se creó en su momento se va a agregar a una lista. Ya más adelante muestro este pedazo de código donde agregamos a la lista el objeto que creamos. Entonces, creamos el objeto y ya digamos que por decirlo así, el cliente ya tiene su propio objeto en la clase de retiro. Entonces, por ello podremos modificar sus propios atributos y así no manipular a nivel global eh, lo de los demás, ¿no? Entonces, ya teniendo la instancia de nuestra clase de retiro que se encuentra aquí, podemos ver que tiene un constructor vacío y nosotros accedimos a ello. Entonces estamos accediendo a este constructor vacío. Accedemos a ese constructor vacío, creamos nuestro objeto y entramos y llamamos al método tope máximo retiro. Ese tope máximo retiro me recibe por parámetro lo siguiente, me recibe por parámetro una lista de tipo retiro y la cantidad que se va a retirar. Entonces le mando la lista que yo tengo definida aquí arriba, ahí le mando esa lista y le mando la cantidad y lo que va a hacer es lo que yo les expliqué anteriormente, es decir, va a recorrer todos los retiros, aquí recorre todos los retiros y si fueron de hoy, va a sumarlos al histórico y ya después que se suma al histórico, ese histórico le vamos a sumar la cantidad con tal de validar de que si llega a superar los 2 millones con el retiro que va a hacer, me retorna un falso. Si retorna un falso es porque va a decir que va a validarlo en el if y va a retornar el falso y se va a ir a este else diciendo que ya superaste el tope diario de retiros, ¿sí? Me hago entender, es decir, que llegó a los 2 millones sumándolo con la cantidad que iba a ser. Si eso no pasa, es decir, si no entra este bucle, entonces simplemente vamos a quitarle la cantidad que le sumamos y no le hacemos como tal el retiro todavía, sino que le vamos a mandar el true para hacer el retiro ahora sí. Entonces mandamos el true. Si mandamos el true, va a entrar en la condicional del if. Recordemos que por defecto no es necesario poner igual a true.
Poner esto es igual a dejarlo así, ¿sí? En el programa por defecto, y eso se puede hacer en varios lenguajes, por el defecto puedes dejarlo así y dirá que está esperando un true. Si es un true, va a entrar acá. Entonces, si eso pasa, ahora sí vamos a hacer el retiro como tal, ya que nosotros aquí estamos haciendo, hicimos el retiro, o sea, hicimos como tal, sumamos la cantidad del retiro que iba a ser al histórico, pero pues solo era para validar que no llegara a exceder el tope máximo. Entonces, pues después ya le disminuimos, o sea, le restamos ese que le habíamos sumado después de haber validado que no lo superó. Y ahora sí vamos a hacer el retiro como tal. Entonces, restamos del saldo, es decir, dis.saldo. Cuando decimos dis, nos referimos al atributo que está en la clase. Lo vemos ahí, dis.saldo va a ser menor, igual que la cantidad. O sea, la cantidad que el tipo me mandó por parámetro para retirar. Entonces, ya teniendo eso, voy a hacer una instancia de mi clase retiro, la clase retiro que tiene dos parámetros en el constructor. Entonces voy a hacer llamado de ello para darle un valor inicial digamos que a la fecha y al valor retirado, ¿sí? Entonces, esa fecha y ese valor retirado se van a convertir, pues se instancia un objeto con esos tipos de datos. Entonces, mando la fecha actual y la cantidad que es de retiro, y esa lista y ese objeto que acabo de crear lo voy a agregar a mi lista. Entonces recordemos que retiros es la lista que tenemos aquí definida y lo agregamos a esa lista. Ese retiro lo agregamos a la lista y así es como empezamos a almacenar cada retiro al usuario. Es decir, por cada retiro que él haga se va a ir agregando a una lista. Una lista que después será recorrida para validar que no se hayan cumplido con el tope máximo. Entonces, si ya se hizo todo esto, pues retornamos un mensaje que fue exitoso todo. Y este método dar formato lo que hace es lo siguiente, como tal, te da un formato al precio. Como pudimos ver cuando estaba en ejecución el programa, tenía como un signo pesos y tenía la separación entre los miles y demás. Entonces, con este código hacemos esa parte, tomamos el precio y lo convertimos en una cadena. Básicamente estamos retornando una cadena de texto en el precio. Entonces, con este método es que realizamos ello, mandándole por parámetro una n y este objeto que es estático. Vamos a ver si es estático. Ajá, es estático. Entonces, por eso podemos entrar sin necesidad de hacer una instancia. Bueno, este daría el formato a nuestros precios. Por otra parte, tenemos el método que consulta el saldo. Aquí simplemente retornamos un string con el formato, con el precio en un formato, con el formato que acabamos de explicar. Entonces, haciendo referencia al dis, toma el atributo de la clase y retorna simplemente el valor. Por otra parte, tenemos el método que canjea los puntos. Aquí lo que hacemos es lo siguiente. Recibimos para parámetros los puntos que vamos a retirar y decimos que si esos puntos son menores iguales a los puntos que tenemos actualmente, o sea, los que tenemos en dis puntos hace referencia a, pues como ya lo he dicho anteriormente, al atributo de la clase, y puntos hace referencia al, al atributo que me llega, pero por parámetro, hace referencia al parámetro, y este al de la clase. Entonces, comparamos que esos puntos sean menores o iguales a los puntos que tenemos disponibles, es decir, que si tenemos 40 puntos y en 10 puntos, o sea, en los puntos que tengo actualmente son 50, por ejemplo, si eso se cumple, pues va a entrar al siguiente if. Si no se cumple, pues va a retornar puntos insuficientes, ¿no? Es decir, como que estoy tratando de retirar, de canjear 50 y solo tengo 40, entonces va a entrar a este else. Entonces, vámonos. Entonces aquí entraría esta else y retornaría esta cadena que dice puntos insuficientes. Ahora lo que hacemos es el módulo de esos puntos, es decir, los puntos que yo acabo de tener, le voy a hacer la siguiente condición. Si el módulo de ese número, el módulo de 10 de ese número es igual a 0, entra al siguiente if. Esta operación es como decir que divídame estos puntos entre 10, y si esos puntos en el residuo da 0, es porque es múltiplo de 10 y va a entrar al condicional. Y si entra al condicional,
entonces va a ser lo siguiente, pero si no entra, va a decir que no se canjearon los puntos, fíjese que la cantidad sea múltiplo de 10. Entonces, de esa manera validamos que solo se puedan redimir puntos de 10 en 10, por decirlo así. Bueno, entonces aquí ya tenemos los puntos. Aquí empezamos a descontar los puntos de la clase por los puntos que me llegaron en el parámetro. Y al saldo le voy a sumar los pesos que me genera digamos, aquí dividimos esos puntos entre 10, ya que al dividir esto ya me va a retornar los pesos, ya que, por ejemplo, si tenemos 20 pesos dividido entre 10 serían 2 pesos. Entonces esa sería la manera de validarlo, ya pues con el condicional que se hizo anteriormente, ¿no? Y retornamos una respuesta, retornamos lo que se descontó y lo que se canjeó. Por otra parte tenemos el método transferir, que me va a recibir un bin integer, o sea, el número, y ese bin integer pertenece le he definido que sea el número de la cuenta, y esta sería la cantidad a transferir. Por parámetro le mando esos dos. Aquí hacemos lo siguiente. Llegado acá, bueno, aquí definí una variable booleana para que, si digamos al momento de transferir se encuentra con que la cuenta sí es igual con algunas de las que está en la lista, si digamos me retorna, si llega a entrar en el sí va a retornar un true. Y si retorna true es porque encontró una cuenta con ese número, es decir, con el número que se desea transferir. Si lo encontró así, retorna falso, entonces es porque nunca entró y nunca la encontró, entonces se retornaría falso. Y ya después vamos a ver cómo es que usamos este return desde el formulario. Entonces básicamente el for each recorre todas las cuentas que tenemos en la lista y a cada una de esas cuentas empieza a mirar con el atributo número de cuentas si es igual al número de cuenta del parámetro, es decir, del objeto cuenta quiero acceder al objeto cuenta que está recorriendo actualmente en el for each, voy a acceder al atributo número cuenta y si es igual al parámetro va a entrar aquí y va a restarle lo siguiente, va a restar el saldo, va a restar la cantidad que el tipo le haya especificado, el usuario le haya especificado, le vamos a restar esa cantidad y esa cantidad ahora se la vamos a sumar a la cuenta que fue encontrada, es decir, la cuenta que sí coincidió. Esa cuenta que sí coincidió, entonces le vamos a sumar que, la cantidad que fue otorgada, o sea, que el usuario decidió transferir. Y retornamos el true, es decir, que aquí ya en este momento esa cuenta ya tiene el dinero consignado, ya tiene el dinero reflejado en su cuenta. Entonces esa sería la cuenta. Aquí básicamente estamos buscando la cuenta a la que se va a transferir. Si la encuentra, le suma los datos y le resta a la cuenta que está haciendo actualmente la transacción. Y ya. Y este true y este false, entonces es para validar en un mensajito desde la vista. Si retorna true, que se hizo la transferencia, y si retorna falso, que no se hizo o que no se encontró el número de cuenta. Entonces ya, y aquí estarían los métodos get y set de esta clase. Entonces podemos ver que ya sería como la rápida explicación de lo que está en el banco, el cliente, la cuenta y el retiro. Ahora desde la vista vamos a ir principalmente desde el formulario de login. En el formulario de login tenemos lo siguiente. Tenemos varios eventos, es decir, aquí ya trabajamos con programación orientada a eventos, y es decir que cuando se genera un evento clic en el botón, él va a hacer lo siguiente. Cuando se genere este evento clic, él va a validar que los datos que, digamos, básicamente los datos que puse en el input, se los va a enviar al método login, que expliqué anteriormente que está en la clase cliente. Si retorna un objeto, entonces lo mandamos a otra pestaña, o sea, lo mandamos a otro formulario. Entonces, para hacer eso, bueno, antes de esto, quiero enseñarles cómo esta clase, de dónde viene esta clase de sonido. Esta clase de sonido está en el formulario del cajero, está acá. Y básicamente implementando herencias que lo estoy usando, porque yo estoy desde el formulario de login. Yo estoy actualmente en el formulario de login y si podemos ver, este formulario está heredando del formulario del cajero. Y pues como heredamos pues estamos heredando prácticamente el método de sonido. Este sonido básicamente
ejecuta el sonido que hacíamos en las teclas, haciendo ese efecto de un cajero real. Y lo que hace básicamente es instanciar un objeto de tipo SoundPlayer. También cabe aclarar que para hacer uso de esto toca hacer referencia a lo siguiente, a system.media, toca hacer referencia a ello y ya con ello podemos hacer una instancia del objeto SoundPlayer. Y en el parámetro le mandamos, digamos, la dirección donde se encuentra alojada esa dirección del audio, ¿sí? Donde se encuentra alojado el archivo .wav. Para poder reproducir el sonido tiene que ser un archivo .wav. Entonces, y bueno, este método prácticamente lo que hace es ir a la ruta donde está nuestro proyecto alojado. Y yo tengo alojado, digamos que vamos a ir al proyecto, bueno, iba a ir al cajero, bueno, aquí lo tenemos, vamos a abrir la ubicación, abrir en ventana, ahí va. Vamos a abrirlo acá, listo. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a app cajero, vamos a bin, vamos a debug. Básicamente lo que estoy diciendo en esta línea de código es que me vaya a esta dirección de mi equipo. Le estoy diciendo que vaya esta línea de código, digamos que hasta toda esta línea es lo que me retorna este método, ¿sí? Él retorna en, en la ubicación donde está el proyecto de la carpeta de U, donde está ubicado, ¿sí? Y ya teniendo en cuenta eso, yo simplemente agregué este archivo que se llama efecto rayal piso cajero, lo concatené para que accediera a él, entonces ya ahí, y recordar que es un archivo WAP, y ya ahí accedemos digamos que al archivo que se encuentra alojado en mi escritorio. Y ya teniendo, digamos que una vez ya encontrado el archivo de sonido, lo que hace falta es reproducirlo. Entonces con el método play reproduce el sonido pues por cada vez que haya sido llamado este método. Entonces lo llamo en 32 ocasiones, en 32 métodos estoy llamando este método, ¿sí? Ya que como pudieron ver, por cada clic que yo hacía, en cada clic que yo podía hacer, se ejecutaba como un sonido, ¿no? Se generaba un sonido de cajero. De ahí viene entonces. Entonces estamos en el formulario login y digamos que al momento de hacer enter, o sea, un evento clic en él, va a pasar lo siguiente. Bueno, antes de que pase eso, este método from load, o sea, from login load, lo que hace es que al momento de que se renderice por primera vez el formulario, va a ser lo siguiente. Tenemos esta variable sesiones, una variable sesiones que es estática y empieza en cero. Es decir, que no va a ser, digamos que por cada vez que haga una instancia de esta, él no va a modificar su estado, ¿sí? Ya que es una variable estática y no necesita de una instancia para poderla usar. Entonces, bajo ese pretexto, entonces hacemos lo siguiente. Si las sesiones son igual a uno, es decir, si no ponemos esta condicional, entonces cada vez que nosotros hagamos una instancia de nuestro objeto, se van a crear estos clientes y no queremos eso. ¿Por qué? Porque cuando una vez creemos estos clientes, al momento de que cargue, vamos a poderlos usar durante todo el flujo del programa. Pero si digamos quitamos esto, entonces se van a crear a cada vez, o en este caso se van a crear en una ocasión. Y entonces básicamente se perderían los datos porque se van a estar creando, ¿sí? Entonces diciéndole que si las sesiones son igual a uno, los creamos en una ocasión nomás y ya para la próxima vez que carguemos en este formulario, las sesiones irán aumentando y ya no serán igual a uno y por lo tanto no va a crear más los objetos. Entonces en el evento click pasa lo siguiente. Tenemos el documento y la clave. Básicamente aquí estamos accediendo a la caja TXT clave, al input, básicamente es este que está acá, a la clave, accedemos a la clave, al valor que tiene la clave y tenemos un booleano que es falso. En llegado caso que sea falso,
va a ser lo siguiente. Aquí lo definí falso inicialmente para hacer lo siguiente después. Si el documento, bueno, cabe recalcar que tenemos, si llegamos, este try catch es para, digamos, si llegamos a poner un dato diferente a entero, porque le está esperando es un entero, entonces si llegamos a poner una letra, se va a ejecutar la siguiente excepción. Se va a ejecutar la excepción de documento incorrecto. Entonces, al pasar eso, ha pasado por esta línea. Pero si no pasa eso, entonces va a pasar por este valid que es true, es decir, que le pasamos un entero normal y el valid va a ser igual a true. Y por eso es que inicializa inicialmente en falso, porque si nunca entra este try, es decir, si entra directamente al catch, entonces la validación va a quedar falsa. Y pues de esa manera establecemos de una vez que el documento sea un entero. Si es un entero, entonces valid va a ser igual a true y va a ser lo siguiente, va a empezar como a hacer el llamado al método del login. Entonces en el documento, si el documento es diferente a cero y el string es diferente a vacío o nulo, que es la clave que tenemos aquí, si es diferente a ello, va a ser lo siguiente. Si no, si alguno de los dos está nulo, es decir, si llega a pasar esto, como digamos aquí pongamos bien nuestro documento y aquí la clave la dejamos vacía, se va a ejecutar el else que está en campo, completa los campos, ¿sí? Porque falta todavía por rellenar. Ahora, entramos al siguiente if, si en llegado caso, si se cumple todo, ¿no? Va a pasar lo siguiente. Si en llegado caso que este método login me retorne diferente a nulo, va a ser lo siguiente. Si no llega a retornar, si llega a retornar diferente a nulo, va a entrar aquí. Y si llega a retornar nulo, va a entrar a este else, diciendo que el documento o la contraseña es incorrecto. Recordemos que este método login va a retornar un objeto cuenta solo si el número de documento y la contraseña que pasamos por parámetros coincidan. Si no, pues va a retornar un null y eso quiere decir que no, la cuenta no existe, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta ello, vamos a volver al código. Entonces, recordemos que le estamos enviando por parámetro el documento que obtuvimos de los inputs que tenemos aquí. Entonces, esas variables se las mandamos por parámetro y ahí nos retornará una respuesta, ¿no? Nos retorna la respuesta. Si nos retorna el objeto cuenta, va a ser lo siguiente. Va a ser una instancia del formulario cajero y ese formulario cajero tiene un método constructor que me recibe, que me recibe por parámetro un objeto de tipo cuenta. Y pues como ya validamos de que si llegó, le va a mandar esa cuenta que me retorna al momento de mandarle este documento y esta clave. Cuando se hace eso, lo que necesito es que básicamente va a pasar lo siguiente. Voy a poner unos datos que sí sean correctos. Y en ese momento ustedes se pueden fijar que va a esconder este formulario actual y va a mostrar el otro con el método .choke dialog y va a cerrar este que está actualmente. Entonces, eso es lo que está pasando internamente. En ese momento se ocultó y en ese momento mostró inmediatamente el otro formulario. Y eso fue lo que pasó. Entonces, ahora vámonos a este formulario porque ya aquí terminaría nuestro flujo. Ah, bueno, este sería el botón de limpiar, o sea, de clear. Lo que hace básicamente es ejecutar el sonido y poner en cero o en cadena vacía la clave y el usuario. Entonces, es este botoncito que está acá. Al momento de que hagan clic en él, pues se va a pasar eso. Entonces, vamos al formulario cajero. Vamos al formulario cajero, vamos a abrirlo. Entonces, vamos a abrir el formulario cajero para ver qué es lo que contiene. ¡Joda! Vamos a ir al formulario cajero para realizar lo siguiente. Entonces vamos a pasar al formulario cajero que sería el siguiente flujo. Vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar esto que tenemos acá. Vamos al formulario cajero, vamos a abrir el código y vamos a ver
también su interfaz. Esta sería la interfaz donde estoy actualmente, sería esta, ¿listo? Entonces vamos a ver el código que hay por detrás. Entonces, listo. Cuando se cargue el cajero, pues no va a pasar nada. Cuando se cargue este formulario no va a pasar nada. Cuando se haga la instancia de él, vamos a tener en cuenta ese objeto cuenta y de esta manera es que vamos a pasar los datos para que, bueno, digamos en este caso, este, este label va a ser igual a lo que tiene el atributo nombre del cliente que se encuentra en la cuenta del objeto cuenta que le acabo de pasar por parámetro. Entonces, de esa manera es que le paso los datos entre formularios. Y aquí tenemos entonces un objeto cuenta y ese objeto cuenta va a ser igual a la cuenta que recibí por parámetros. Entonces, de esa manera lo hago para poder acceder, digamos que a los atributos que tenga este objeto y poderlos modificar. Entonces, bueno, aquí bajando, estos son eventos clics, digamos, para el enter. El enter no hace nada, como podemos ver. Tampoco el clear no hace nada. Ahí están sus métodos. El método cerrar, recordemos que lo que hace este método, este sería el botón cerrar. Este es el btn cerrar clic. Básicamente cierra la sesión. Lo que hace es esconder digamos, este formulario actual. Hace una instancia del form login, que es el que miramos inicialmente, y lo muestra y cierra este actual. Y por eso cierra la sesión. Entonces ya cierra la sesión en ese momento, ¿sí? Entonces, por otra parte, vamos a iniciar otra vez. Vamos a iniciar otra vez. Y aquí tenemos entonces el botón 1. Este botón 1 sería el siguiente. Sería el que tenemos aquí, que es el de consultar saldo. Básicamente lo que hace es mostrar un modal con el método messaxbox.show cuenta.consultar saldo. Este consultar saldo, recordemos que lo que hace es retornar un string con el saldo que tenemos actualmente en la cuenta. Entonces, básicamente entramos a cuenta, que es el que definimos acá. Recuerden que lo hemos definido acá y lo rellenamos con el atributo que tenemos al momento de hacer la instancia de ese objeto, ¿no? Bueno, entonces de esa manera accedo a los atributos. Por otra parte tenemos, bueno, este es el formulario 2, digo el botón 2. Si digamos quisieran ver a detalle cada uno de esos nombres, ya nos iríamos por aquí, veríamos específicamente las herramientas y propiedades de esto. Entonces vamos a buscarlo por aquí en la pantalla, que se llama barra o cuadro de herramientas. En el cuadro de herramientas podrán encontrar, digamos que todos estos botones, o sea, como tal los botones para poder trabajar. Esto es como una imagen, este es un botón y tiene una imagen. Esto es un botón que tiene una imagen. Y básicamente para modificar sus propiedades, vamos a darle clic derecho, vemos las propiedades que tiene, lo voy a poner de este lado, voy a ponerlo de este lado, y podemos ver que tiene las siguientes propiedades. Tiene las propiedades digamos, un background image. Podemos ver aquí que esta es una imagen. De hecho, tengo muchas imágenes, tengo varias imágenes, digamos, las imágenes para estos botones del teclado. Estos son botones y esto es una imagen, por eso se ve como un efecto de aplastamiento. Entonces, bueno, esas son imágenes que yo importé en el proyecto. Entonces tenemos todo tipo de imagen, tenemos todas estas imágenes. Básicamente la interfaz también es una imagen la interfaz de fondo. Y bueno, digamos que aquí ya tenemos varias propiedades, pero entonces ya serían asuntos de temas de diseño y bueno, vamos a revisar más que todo el código, porque después se extiende esta clase, ¿no? Entonces, bueno, tenemos lo siguiente, quedamos en que estamos viendo que lo que hace cada uno de los botones. Entonces, este sería el botón 2. A ver, el botón 2 sería de retirar saldo. Básicamente es este, lo que hace es llamar a otro formulario, llamar al formulario from opciones, porque al final de cabo él nos lleva a otro formulario para poder nosotros escoger como tal el valor a retirar.
Entonces vamos a ver acá, vamos a ver el from opciones, vamos a poderlo ver acá. Básicamente es este, podemos ver su interfaz, podemos ver la interfaz de ello y podemos ver que también llamará a otros formularios para realizar el retiro o no digamos, del dinero, ¿no? Entonces, bueno, vamos a explicar primero vamos a explicar todos los métodos del formulario cajero. Entonces, ese método, este botón 2 que sería el de retiro, llamaría a otro formulario. Vamos a ver el de transferencia también llamaría al otro formulario también, y funciona de forma, digamos que de forma un poco dinámica, ¿no? Porque está preparado este formulario de acá, está preparado para ser usado cuando son retiros y cuando son retiros y cuando son transferencias, ya que en el botón clic es donde va a cambiar la funcionalidad y ahí es donde hacemos uso del polimorfismo. Entonces ahorita vamos a ver esa parte, cómo es que funciona. Entonces vamos a ver el código. Ese sería el botón 3 que tenemos acá. El botón 4 que es la consulta del saldo o la consulta del número de la cuenta. Básicamente es un makesas.boss, me muestra en un modal en la cuenta, y en el otro parámetro es el título, ¿va? Es el título. Entonces podemos ver acá que es el título y la cuenta, el número de cuenta que pues decidimos imprimir, ¿no? El botón 6 es la consulta de puntos. El botón Action 5 es la consulta de puntos, y básicamente también muestra un modal con la cantidad de puntos. Por aquí tenemos el botón 6 que hace lo siguiente. El botón 6 es el que pide como tal en un input la información y la captura y la guarda en una variable. Eso es lo que pasa en el código. Digamos que, a ver, aquí lo que está haciendo básicamente es llamar al objeto input que se encuentra en esta clase, y básicamente entra al namespace Visual Studio que se encuentra en el de Microsoft. Para hacer uso de ello, toca hacer referencia a la siguiente. Entonces vamos a hacer referencia a ello, lo hacemos por este lado, nos vamos a referencias y tenemos que seleccionar, bueno, vamos a hacer referencias, vamos a hacer como si la fuéramos a agregar. Entonces entramos desde acá y tienen que agregar, si no estoy mal, es esta que es Visual Basic. La que es Visual Basic básicamente les va a permitir eh, usar un input, un input, este input box que captura la información en una variable. Lo haré en un modal y captura la información. Entonces, es eso. Entonces, vamos a ver aquí en el código más abajo. Sí, entonces tendría que hacer referencia a Microsoft.Visual Basic. Cuando lo hagan, ya podrán hacer uso de ello y tienen que hacer la importación, hacer el using para poder acceder al método input.docs. Ya cuando tenemos ello, pues aquí simplemente es poner una cadena de texto, la cadena de texto que deseen poner, y almacenar el resultado que se almacena en el input. O sea, en este input se va a almacenar aquí el valor. Ese valor que se almacene, yo después le dije que si es diferente a nulo o vacío, me haga lo siguiente, me valide en el método canjear puntos. Básicamente, canjear puntos me dice que si se hizo todo exitosamente, me va a devolver la respuesta de que se descontaron tantos puntos. Y acá, básicamente, si nos vamos al código, vamos a abrir el código. Entonces, básicamente aquí estamos llamando a ese método que explicamos anteriormente, le mandamos los puntos que deseamos retirar. Y si llegamos a fallar, o sea, si al momento de la captura de datos de esto, digamos que es donde estamos intentando poner letras, se va a ejecutar la excepción de que solo se permiten números enteros, y este es el tipo de dato incorrecto, ese sería el título, ¿no? Entonces eso sería por esta parte del código, y este sería el formulario cajero, ¿listo? Ahora vamos al formulario de opciones. En el formulario de opciones lo que va a hacer es
recibirme por parámetro, podemos ver que aquí es uno. Uno es cuando hacemos un retiro. Y 2 lo identifique para cuando hacemos transacciones. Entonces, cuando pasa esto, vamos a hacer lo siguiente. A ver, entonces tenemos el constructor que recibe esos dos parámetros, opciones para que me muestre si es retiro o transferencia. Si llega a ser uno, entonces es el label.text, que es el que tenemos acá. Vamos a hacer un retiro. Este label text es el que tenemos aquí. Seleccione monto de retiro. Entonces, de esa manera asignamos como ese valor a ese texto, a ese label. Vamos a darle cancelar para volver y ahora veámoslo con transferencia. En transferencia pues cambiaría porque pues le mandamos por parámetros el 2, ¿no? Y recuerden que eso se envía al momento de hacer la instancia cuando damos clic en los respectivos botones. Recuerden que cuando hago clic en este botón, básicamente estoy haciendo una instancia del formulario y enviándole la opción 1, ¿no? Cuando hacemos clic en este botón, hacemos la instancia de ese formulario, pero mandando la opción 2. Aquí sería la opción 1, ¿listo? Y le mandamos la cuenta también para pues pasar los datos que modificamos en la actual cuenta y se la mandamos al otro formulario. Entonces, bueno, ya cuando pasa eso, también definimos una cuenta por aquí arribita y le asignamos el valor. Ya por aquí tenemos también otros eventos clics. Vamos a ir a retiro saldo. El retiro saldo tiene estas opciones y cada uno tiene, digamos que el botón 1, clic 1 sería este que es 50.000. Podemos ver que pasa por parámetros de 50.000. El 2 son 10.000, el 3 son 20.000, este es 300.000, 400.000, 500.000, 600.000. Entonces, cuando se haga clic en cualquiera de estos, lo que va a pasar es que se va a ejecutar otro método que se llama procesar pago. Básicamente llama el método sonido, que es el que simula ese sonido de un banco real, ese que acaban de escuchar. Entonces, bueno, ya cuando pasa eso, si la opción es uno, se va a hacer el retiro. Va a llamar el método retiro. Y el método retiro lo que hace es mostrar en un mesa.voz.show lo que me retornó el método retirar saldo. Retirar saldo, recuerden que ya lo expliqué, es este que tenemos aquí. Nos retorna una cadena de texto y esa cadena de texto la vamos a imprimir en un modal, en un modal. Ya cuando pasa eso, cerramos la ventana actual y la mandamos nuevamente al cajero, es decir, nos va a mandar, nos va a mandar a esta interfaz. Este es el formulario cajero. Y entonces eso es lo que pasaría si fuera retiro, pero si fuera transferencia, lo que va a pasar es lo siguiente. Si la cantidad a retirar es mayor al saldo, va a decir que los fondos son insuficientes, pero si no, entonces va a ocultar el formulario actual y me va a mandar a otro formulario. Este otro formulario se llama for transferir. Ese for transferir es donde vamos a digitar el número de la cuenta a donde se va a ir el dinero. Y básicamente le mandamos la cuenta con los atributos que pues le acabamos de modificar y le mandamos la cantidad a transferir por parámetro en este constructor. Entonces, eso sería por esta parte, ya que, bueno, el botón cerrar devuelve al formulario anterior, es decir, este formulario devuelve al anterior. Entonces, bueno, y ya pues cada uno de estos métodos lo que hace es procesar o ejecutar el método que les acabo de mencionar, ¿no? Entonces vamos al otro formulario que es el de formulario transferir. El de formulario transferir nos dice lo siguiente. Nos cerremos esto, vamos a formulario transferir. Transferir, ajá, transferir, limpieza, ver código. Vamos a ver el código y vamos a ver también la interfaz. La interfaz de este es la siguiente. Es donde básicamente digitamos el número de la cuenta. Ah, bueno, también se me olvidó mencionarles que aquí estamos haciendo ya uso o sea, override básicamente nos permite hacer ¿cómo es que se llama? Sobreescribir el método anterior
básicamente es polimorfismo. Entonces, para hacer uso de ello, del método que hereda, es decir, de for un cajero, ese método debe ser establecido como virtual. El método que yo vaya a heredar debe y quiero que se pueda reescribir, es decir, hacer polimorfismo, voy a establecerlo como virtual. Entonces, virtual y protected es la accesibilidad, es decir, que solo va a poder ser accedido en las clases que la hereden. Entonces, virtual básicamente me va a permitir sobreescribir ese método. Y eso es lo que estoy haciendo para poder poner, o sea, para poder hacer otra acción, ya que estoy usando estos mismos botones, pero los estoy sobreescribiendo en cada uno de los formularios. Entonces, vámonos a from opciones. Entonces, básicamente con override le indico que voy a sobreescribirlo y ya cuando lo sobreescribo, él va a ser la funcionalidad que tenemos en este código y no la que tenemos en el que heredamos. Entonces así hacemos esa sobreescritura y eso básicamente es polimorfismo, cambiar la acción que hace un método o una clase en otra parte, ¿no? En otra situación, en este caso en estos métodos. Cambiar en la forma que funcionaba el método en otra clase. Eso es lo que hicimos actualmente. Entonces vamos al formulario transferir donde le pasamos por parámetro la cuenta y la cantidad. Entonces vamos al formulario, vamos a ver el código y básicamente tenemos lo siguiente. Tenemos también una cuenta y tenemos una variable cantidad, un objeto cuenta. Ese objeto cuenta, pues igual que en todos los formularios, lo voy asignando cada vez, o sea, le asigno un valor. Ese valor es el que le paso por parámetros y de esta manera es como se traspasa esa información, ¿no? Es como la forma que se pasa la información. Y bueno, entonces inicializamos las variables y el objeto de esta clase por medio de los atributos de mi constructor. Entonces ya este tiene lo siguiente. Vamos a ver qué es lo que tenía esta parte. Sería esta parte. Entonces, el botón uno el botón uno que es el del teclado, que es este, básicamente lo que va a hacer es agregarle a este label, porque acá a esto es un input, a este input le voy a agregar uno. Por ejemplo, si uno, pues le suma en ese momento uno. Y lo mismo pasa cuando le den el botón clic 2, le suma 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. De esta manera es que funciona como ese teclado. Y ya cuando pues pasa eso, cuando le den el botón clear, pues lo que hace básicamente es limpiar este input que lo llama el level no cuenta, lo pongo en cadena vacía y eso es lo que pasa. Y el cancelar pues me va a devolver al anterior formulario, que es el de opciones. Entonces, en ese formulario, bueno, al momento que haga enter, si yo hago enter en este preciso momento, ocurre un error, ya que no estamos haciendo como una validación de que si llegó nulo o no. Entonces, bueno, eso sería un error que tenemos ahí y se solucionaría con la siguiente validación. Si level.num cuenta.text y esto sería dentro de un string is null o entity. En ese momento me está diciendo que si es nulo, pero yo le voy a decir al contrario, ya que lo que necesito que es, si es distinto a nulo o vacío, me haga lo siguiente. Y de esa manera yo me evitaría esta excepción que me acaba de pasar. Entonces, ahí ya validamos esa parte y aquí le voy a poner un else para que me muestre un message.box que diga que rellene el número de cuenta. Listo. O completa el número de cuenta. Entonces así ya validamos y ya no nos va a volver a pasar ese error. ¿Listo? Vamos a hacerlo y vamos a probar. Entonces básicamente si es distinto a eso, va a ser lo siguiente. Va a transferir, va a llamar el método transferir. Recordemos que ese método transferir lo que devolviera un booleano
y ese booleano lo que hacía era determinar si fue encontrada o no la cuenta. Si no la encontró, entonces pues no se hizo el descuento ni se le agregó el saldo a la otra cuenta. Pero si devuelve un true es porque se descontó el saldo y se le sumó el saldo a la otra cuenta a transferir, ya que fue encontrada en la lista de las cuentas del banco, ¿no? Entonces, bueno, eso sería por esa parte. Y si retorna true, recuerden que entonces se hizo exitosamente la transferencia. Mostramos eso en un mensaje y básicamente consultamos la cantidad que el tipo deseó transferir. Recordemos que esta cantidad la pasamos desde el método al momento de hacer una instancia. Lo pasamos por el constructor y ese constructor se lo asigné a la variable que está desde la clase de forma global, que es cantidad, ¿no? Y esa se la paso por acá. Y básicamente ese sería pues la cantidad que retiró el usuario. Y ya, entonces ya después ocultamos el formulario actual y lo mandamos al form cajero, que es como la principal donde están todas las opciones. Y le mando, recuerda, le mando siempre la cuenta que pues el objeto cuenta donde pues acabo de modificar todos sus valores y demás. Entonces pues vamos a, ya para finalizar, vamos a demostrar que ese último cambio que hicimos sí funciona. Nos vamos a transferencia, vamos a darle otro valor, vamos a seleccionar un monto, vamos a ponerle 5 rápidamente y ahora si le damos enter, dice que completa el número de cuenta. Entonces ahí ya validamos ese cambio que acabamos de hacer. Si ya quisieran ponerle un título a este modal, pues le pasan por segundo parámetro aquí un texto. Entonces yo le digo error, yo le digo error. Y listo, eso sería todo por este video. Muchas gracias. Si desean a detalle una explicación más, pues podemos hacer un video, solo coméntenlo y podemos hacer eso. Listo, entonces eso sería todo. Nos vemos.